Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora, porque mire, vamos a poner la lupa en un detalle que a veces olvidamos en nuestra rutina de belleza, pero que es el guardián de nuestras manos. Se trata de nada más y nada menos que la cutícula. Y para eso me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en cabina a Víctor Javier Vadillo. Él es director general de Passion Nails, y a Adriana Mendoza, máster en uñas. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que todo, gracias por la invitación, Laura. Gracias a la Imagen Televisión. Es un placer estar aquí. Bueno, somos radio, pero ¿Radio? Estamos aquí, Okay, claro. a través de Imagen Radio y Imagen Multicast. Oye, a ver, para empezar, Víctor, cuéntanos, ¿cuál es necesitamos saber cuál es la función primeramente de la cutícula, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nuestra salud? Bien lo dijiste en el título, es el guardián de nuestras manos, fundamentalmente de nuestros dedos y de las uñas. Es donde abajo de esa cutícula nace la capa de uñas, que es una materia muerta, pero que nos protege la punta de los dedos y es fundamental. Yo siempre he dicho que mientras más saludable sea nuestra forma de comer y de ser, mejor nos va a dar resultado todo. Entonces, esta parte de cuidar las uñas, claro, los dedos de las uñas, es fundamental. Nosotros somos especialistas en uñas hace mucho tiempo y esta parte ha habido muchas tendencias, desde quien hay que cortarla, que no se corta, que se lima, que ahora con fresitas, que ahora la famosa manicura rusa. Hay muchas tendencias, pero sí, es fundamental la cutícula. Pero, a ver, fuera de esas tendencias también nos ayuda a tener, pues, una buena salud, ¿no? O sea, ¿sí reflejan la buena salud que podemos tener? Totalmente, totalmente. La cutícula es un reflejo de lo sano que podemos estar en cuanto a nuestras manos. Si nuestra cutícula está bien cuidada y bien atendida, incluso hay vitaminas, hay aceites que nos ayudan a que esa cutícula no se reseque y pueda crecer sana, que esa es la idea, ¿no? Para que eso se refleje en las manos y en todo el cuerpo. A ver, explícanos, ¿cómo es eso de que crece la cutícula? Bueno, la cutícula está para proteger las uñas, que son las terminaciones, digamos, de los como dedos. La raíz o el inicio de la uña. Sí, vamos a decirlo así para que se entienda. Sí, claro. Es donde nace la uña, y la cutícula es la parte que protege que no entren que no entren bacterias, que no haya infecciones. Que no haya esa es su principal función de la cutícula, protegernos esa parte. Entonces, mientras esté mejor cuidada, que no esté reseca, que no se vaya a infectar, que si se corta en algún momento por cuestiones estéticas, se haga con un profesional. Eso ahorita lo vamos a platicar con Adriana, porque es importante. Hay que recortarla, pero hay una manera especial de hacerlo, ¿no? O sea, también no cualquiera lo puede hacer, y nosotros es preferible no hacerlo porque nos podemos llegar a lastimar y nos pueden quedar como, pues, esas heridas abiertas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la recomendación es ir con un experto, una experta en ese, como en todo, ¿no? Claro. Tú vas al doctor cuando te duele cierta parte del cuerpo, vas con el especialista. Con las manos también, tienes que ir con el especialista. Cuando lo haces tú, al no saber adecuadamente o no ser experto o experta, puedes llegarse a lastimar, y eso genera complicaciones. Desde padrastros, que sería lo mínimo, pero alguna cortada mal cuidada, infecciones dentro de la cutícula, y ya, como dices con Adriana, se va a hablar más ampliamente de las enfermedades en específico. Claro, que por ejemplo los padrastros son esos pellejitos que nos pueden quedar ahí como en la uña, y que también de repente empezamos, ¿no? Como a morderlos o como a quererlos arrancar, y eso es fatal para la uña. Es totalmente inadecuado. Esos pellejitos, incluso quien se los llega a jalar y se los jala así, pues se lleva y se corta. Sí, porque te llega ya hasta, digamos, la raíz o la base de la uña, así ¿no? es. También hay una forma adecuada para cortarlos. No se deben cortar en contraflujo, se puede decir. Se tienen que cortar para que no siga creciendo, no siga aumentando. Y luego duelen mucho. Claro, duelen muchísimo. y se queda, pues, la herida. Correcto. Se queda la herida, y como cualquier herida
puede llegar a infectarse. Entonces, sí es importante tener el cuidado para que nuestra salud en nuestras manos se refleje. Sí es muy importante el cuidado como de todo el cuerpo, en particular las uñas, la cutícula y esta parte que nos protege, porque al final es lo que más usamos, las manos. Claro. Las manos las usamos para todo. Para todo. Entonces, y todo el tiempo. El tener sano esa parte es fundamental. Oye, ¿y cómo le hacemos o cómo, qué es lo que tú ves, por ejemplo, cuando ves unas manos, si son sanas o no son sanas? ¿Qué crees? Que en base a la experiencia que tengo, casi lo primero que volteo a ver en alguien son sus uñas. El hecho que traigan cuidadas sus uñas implica que tienen respeto por su cuerpo. Porque pues está la ropa, los accesorios, el cabello y demás. Pero cuando yo inmediatamente hace rato que te vi las uñas y Sí, te dije, bueno, están bien cuidadas. Eso quiere decir, es un reflejo de tu cuerpo mismo y de tu salud. Claro, y es importante porque también unas buenas manos cuidadas nos da confianza también hacia nosotros, ¿no? Lo primero que haces cuando conoces a una persona o incluso cuando ya son amigos es saludar. Claro. Cuando tú das la mano, inmediatamente la vista va directamente a la mano, a las uñas. Entonces, sí es muy desagradable cuando tú saludas a alguien y trae las uñas. Claro, descuida. Y no solamente con las mujeres, también con los hombres. Es importante el cuidado de las uñas en los hombres también. La tendencia actual es que hace unos años las mujeres en un 90% contra un 10% de hombres se cuidaban las uñas. ¿Y ahora cómo es la tendencia? La tendencia actual es 70-30. O sea, ya va subiendo y va a seguir, yo creo, subiendo, porque también los hombres tienen que hacer conciencia del cuidado de sus uñas, pero vamos a ir a una pausa y vamos a seguir platicando de la importancia de la cutícula. No se vaya. En Imagen Multicast. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando de la importancia de la cutícula en la salud de nuestras uñas y de nuestras manos. Adriana, ya nos platicaba Víctor la importancia de la cutícula y el cuidado que debemos de tener con ella. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo sé, por ejemplo, cuando voy a un servicio de uñas, de manicura, que me están haciendo un buen trabajo o un trabajo correcto con la cutícula, que en este caso que es en lo que nos estamos enfocando? Mira, principalmente lo que debemos de ver cuando vamos a hacernos un servicio, ya sea de manicura o de uñas, es ver las herramientas, porque principalmente de ahí uno puede llegar a contagiar alguna enfermedad, ya sea alguna onicomicosis, alguna infección. ¿Por qué? Porque vamos a estar recortando esta parte de la cutícula. Entonces, cualquier herida que nosotros hagamos al recortar esta parte se puede llegar a infectar con las herramientas que a lo mejor en un servicio o dos servicios anteriores han estado ocupando, y esa es la causa principal. Y hay que entonces ahí estar como muy atentos a que al lugar donde vayamos desinfecten todo el material antes de empezar a trabajar con nosotros. Sí, normalmente para cada servicio en algunos lugares, algunas estéticas, hacen lo que es el proceso de esterilización y tienen todas sus herramientas en estas bolsitas completamente cerradas, que están selladas perfectamente para que nosotros sepamos que están ya esterilizadas y son nuevas para nosotros. Inclusive en algunos servicios también pueden ocupar unos palitos de naranjo, que son unas herramientas como de madera, para que sean desechables, porque prácticamente son desechables. Entonces podemos tener toda la confianza de ir a ese servicio y decir que todo lo que están ocupando con nosotros es desechable y no lo ocuparon con alguna persona anterior. Ok, oye, a ver, entonces, ¿la cutícula se corta o no se corta? O sea, porque, ¿no? De repente dicen, me cortaron y me lastimaron, o me cortaron y yo sentí que me cortaron muy poquito, o a veces yo creo que no lo necesitas y por eso la persona con la que vas no te lo recorda, ¿no? Pero de repente uno se queda así de, ¿y ahora por qué no me cortó? ¿No? Entonces, ¿se recorta la cutícula o no se recorta? Por salud no se debería de hacer. Okay. ¿Por qué? Porque la cutícula es un sello protector para nuestra uña. Es el que nos ayuda a que no tengamos ninguna infección, que no entre ninguna bacteria. Pero en el caso, si nos vamos hacia la belleza,
Sí, se recorta. ¿Por qué? Porque se ve un poco más amplia la uña, se ve más larga, se ve más limpia. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando no hagamos una manicura muy profunda. Okay, que es entonces, llegar casi hasta el contorno de la piel. ¿Cómo se tiene que recortar? No, cuando nosotros hacemos este servicio, se hace ese servicio en algún lugar, solamente es empujar ligeramente cutícula y se corta solo lo desprendido, no vamos a ir más profundo. Okay. ¿Por qué? Porque sí podemos llegar a lastimar, hacemos cortes de más y llegan a salir los famosos padrastros, esos pellejitos molestos. ¿Qué pasa? Cuando uno corta, hace como mordiditas con la misma tijera, con el alicate, con la herramienta que nos estén trabajando, y con el paso del tiempo, como queda una abierta, se va desprendiendo la piel, y por eso sale ese tipo de padrastro. Ok, o sea, eso se desprende de un mal corte. De un mal corte. O sea, no es que yo diga, algo tienen mis uñas y por eso me salen esos pellejitos. No, es porque nos hicieron o nos hicimos, porque hay veces También, que nosotros claro, nos podemos nosotros cortar no lo la hacemos. cutícula. Entonces hacemos un mal corte y por eso salen estos famosos padrastros que nos están batallando y batallando. Entonces hay que sí saber cómo poder cortarla. Lo mejor es ir con un especialista, o uno inclusive en su casa puede hacerlo manual o con pocas herramientas a lo mejor en casa para cuidar nuestra cutícula si es que no tenemos o no tenemos al alcance para poder ir a un servicio de manicura o unas uñas. Claro, pero yo ahí la verdad siempre digo, qué complicado es hacerlo uno mismo, ¿no? Porque tal vez con la mano dominante puedes hacer, no en mi caso, por ejemplo, que soy diestra, digo, la izquierda me la hago muy bien, pero después ¿cómo hago con la derecha? Porque la zurda no lo nos va a domino, funcionar, ¿no? sí. Entonces yo creo que también ahí es importante o pedirle a alguien o ir con un profesional, con un especialista. ¿no? Con un especialista. En el caso de no a lo mejor ir con un especialista, la verdad es una forma muy fácil en nosotros mismos cuidar esta parte que es la cutícula. Inclusive cuando sale uno de bañarse que la piel está blanda, con un palito de naranjo o con un empujador de cutícula, lo único que hacemos es empujarla suavemente, nada más para liberarla, y aplicarnos alguna crema hidratante, un aceite de almendras para hidratar esta parte y que tengamos nuestra cutícula completamente limpia. Claro, que es como decías, no es necesario recortar. Sí, no, porque inclusive en el caso de las personas que sufren de onicofagia, que es de las personas que se muerden las uñitas, por eso estas personas tienen la cutícula mucho más grande. Hay personas que a lo mejor nuestra cutícula aproximadamente es como de 1,5 milímetros y en estas personas llega a ser de 2,5 milímetros, 3 milímetros. ¿Por qué? Porque la cutícula lo que hace que al momento de sentir como un peligro cuando la gente muerde estas uñitas, crece de más para proteger la misma uña. En el caso de estas personas que sufren esta enfermedad, sí por estética es recomendable cortar, aunque sea la mitad, nada más para que se vea un poquito más la placa ungueal o en este caso nuestra uña. Claro, porque además si te muerdes la uña, tenemos unas mini uñitas y un poco más de cutícula. Ahí en esas personas sí es necesario a lo mejor por estética cortar, aunque sea la mitad, no cortarla por completo porque va a seguir creciendo y creciendo porque es una barrera protectora. Si yo la retiro, mi cuerpo va a decir necesito seguir haciendo cutícula para que, y lo vamos a ir incrementando en vez de que la cutícula la reduzcamos. Claro. Oye, a ver, ¿qué tipo de patologías puedes encontrar al ver una cutícula dañada? ¿Cómo te das cuenta que una cutícula, no sé si lo puedo llamar así, está enferma? Sí. Prácticamente cuando el área de cutícula se llegue a infectar, vamos a tener por ende lo que es una paroniquia, que es la inflamación de los laterales, de los pliegues laterales de nuestra uñita. Vamos a empezar a ver piel enrojecida, puede llegar incluso ya a daños muy graves, a hacer lo que son infecciones, donde vamos a encontrar pus, ya vamos a encontrar un sangrado, pero por un mal corte en cutícula, porque no esterilizamos perfectamente la herramienta, porque hicimos un corte profundo y se nos infectó nuestra herida, pero la particular enfermedad que podemos encontrar en el área de cutícula siempre va a ser la paroniquia. O sea, y ahí volvemos nuevamente que todo parte de un mal corte. Sí. O sea, no viene de alguna cosa que yo tenga una enfermedad adicional, alguna cosa que se refleje en las uñas. O sea, la enfermedad en la cutícula es sobre todo por eso, por hacer un mal corte. Sí, prácticamente todo lo que conviene a la enfermedad del área de cutícula
siempre lo vamos a generar nosotros mismos o si vamos en este caso a algún salón, es por un mal corte, por lo que podemos tener esta infección y se nos hace esa ligera enfermedad. Y esas infecciones, o sea, ¿en qué más pueden derivar? ¿En nada? O sea, solo es la infección y ahí se queda, ¿o puede derivar en algo más? Si no más se grande? controla esta infección, puede llegar a haber a lo mejor un problema de poder retirar algún pedacito de dedo. ¿Por qué? Porque llegamos a una infección más severa, si no la cuidamos, se va directamente más a tejido blando, se va al hueso y ya podemos llegar inclusive a perder alguna parte de nuestro dedo. O sea, sí hay que Sí, es muy tenerle grave. como mucho cuidado, porque con una cosa que puede parecer muy sencilla, sí puede derivar en algo Muy pues, grave. mucho más grave. Sí, a lo mejor decimos, ay, hoy me jalé un pellejito, pellejito. no pasó nada. Y ya mañana vemos a 2, 3 días que ya tenemos el dedo súper hinchado, Sí, ya rojo, con pus, hinchado, ya nos claro. duele, ya nos lastima. Y si no le tenemos el cuidado, sí puede llegar a causar algo más grave. ¿Y ahí qué podemos hacer? O sea, vamos con ustedes como especialistas en manicura, o hay que ir ya más bien con un profesional de la salud. No, ya hay, en ese caso, ya cuando hay una infección, cuando ya hay un problema inclusive de pus, de sangrado, de laceración, sí ya tenemos que ir con un especialista en salud. Prácticamente como manicurista o como técnica en uñas nos vamos a enfocar solamente como en la parte de arriba, en la belleza, pero ya en la parte de salud de infección sí tenemos que ir con un especialista. Pues muy bien, vamos a seguir platicando de esto, de la importancia de la salud de las uñas y de la cutícula, pero eso va a ser después del corte, no se vaya. En Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos platicando de la importancia de la cutícula en la salud de las uñas. Adriana, ya nos platicabas la importancia que es acudir a lugares donde el material que se utilice esté esterilizado, esté desinfectado, para evitar todos estos problemas que ya nos platicabas, que derivan casi simplemente de un mal corte. Sí, en este caso, como se los comentaba, lo que tenemos que estar 100% seguros cuando nosotros asistamos a un lugar a hacernos cualquier tratamiento en la parte de cutícula es revisar que nuestras herramientas o sus herramientas que estén utilizando estén completamente esterilizadas, que las limas sean a lo mejor desechables, que vean que sí van a estar ocupando ese material precisamente solamente con uno para para evitar más bien todas esas complicaciones, porque a lo mejor las mismas herramientas que ocupan para manos también las pueden ocupar para pies y ahí es donde empezamos a hacer otro tipo de infecciones. Otro tipo de infecciones, porque por ejemplo en los pies es muy común estas infecciones por hongos. ¿Sí? ¿También en las manos se nos pueden pasar esas infecciones por hongo o es diferente? En las manos es muy diferente. ¿Por qué? Porque la onicomicosis, que es un hongo, el hongo se va a crear en un lugar que esté húmedo y oscuro. Okay. Que prácticamente va a ser en los pies. Claro, ¿Por en qué? los Porque pies. siempre tenemos los pies tapados. Sí, con los calcetines, con los se zapatos. genera la humedad con y la todo. humedad. En cambio, en las manos es un poco imposible decirlo, que se nos va a contagiar porque las manos están al aire libre, en cualquier parte de la ropa, en el cabello, en una toalla, nos secamos, entonces no hay esa humedad. Okay. Pero si no se controla o si estamos ocupando este tipo de herramientas, sí puede llegar a pasar como una en el 99%. Claro, y ya Víctor nos decía ahorita fuera del aire esta importancia, por ejemplo, de las limas, ¿no? Que tú me decías, hay que desecharlas, ¿no? Y yo te decía, yo creo que casi nadie lo hace, ¿no? Y tú me decías, no, sí lo hacen, ¿no? Porque hay que, o sea, si detectan un problema en una persona, pues lo mejor es eso, ¿no? Desechar esa lima y pues ya, utilizar otra. Es que técnicamente tendría que ser una lima por cliente. Eso es técnicamente. No se hace en la práctica en muchas de las estéticas por cuestión de costos. Claro. Pero técnicamente debe ser una lima por cliente y se desecha. Y ahí evitamos cualquier contagio de la clienta anterior. Claro. Entonces, pero bueno, entendemos que por lo menos si no la van a desechar, hay que limpiarla y hay que desinfectarla para poderla utilizar con otro cliente. Entonces, sí es fundamental tener las herramientas, las limas y todo lo que utilicemos que no vayas a contagiar
al siguiente Claro, cliente. claro. Oye, Adriana, a ver rápidamente que nos queda un minutito. Ya nos hablabas un poco de cómo cuidar la cutícula para no, o sea, si no vamos a un lugar y tener un cuidado y no recortarla. Pero a ver, danos un tip así como rápido de cuál es la rutina que tendríamos que seguir para tener un buen cuidado de nuestra buen cuidado de cutícula. manos. Mira, lo más importante siempre va a ser hidratarla. ¿Por qué? Porque al momento de hidratarla vamos a evitar que esté reseca y estar perdiendo estos tipos de pellejitos, de padrastros. Entonces, la mejor rutina que La podemos hacer hidratación. es una hidratación, tener una buena crema hidratante o un aceite para estar hidratando esta parte de la cutícula y en nuestra casa poderla cuidar completamente. Perfecto, pues ahí está. Adriana, ¿dónde te encuentra la gente? Mira, que yo te quiera estoy contactar. en Facebook, estamos como Adriana Mendoza Nail Artists, o tanto en Instagram como en TikTok estamos como Adriana-Passion Nails. Muy bien, pues ahí encuentra a Adriana y Víctor, la gente que te quiera contactar, ¿cómo te encuentra? Somos orgullosamente Passion Nails y en Facebook, Víctor Javier Varillo, en Instagram y en TikTok como Passion Nails. Passion, ahí está en las redes sociales, así que busque, no sé qué callado, por ejemplo, si ve por ahí un mal procedimiento, si ve que atendieron a alguien y no hicieron una buena esterilización del material, porque si no, pues eso puede derivar en lo que ya hemos platicado, en infecciones que se pueden dar por un simple mal corte. Así que pues ahí están esta información que nos están dando de mucha importancia y nosotros le invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable, y mientras lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte.